nuestra entrevistada que nos va a ayudar a también tener mayor claridad sobre el futuro y lo que está pasando con esta audiencia, porque además me escribe un abogado muy amigo y me dice que esto también es precedente para una eventual prisión preventiva de la ex ministra Vivanco, Marta Herrera, ¿cómo está? Ex fiscal, que nos va a entregar más detalles para aclarar un poco esto, y me voy a ir por ese tema en primera instancia. Se acaba de presentar la querella de capítulos en contra de Ángela Vivanco, que esta se presenta porque como los delitos se cometieron cuando ella era jueza, tiene esta especie de fuero, es como el fuero de los parlamentarios, Exacto. Lo mismo para los jueces. Es muy posible que Ángela Vivanco también quede en prisión preventiva, ¿no? Marta, buen día. Buen día, Luis, buen día a todos y todas. Efectivamente, hay antecedentes bastante fuertes que se pusieron el día de hoy en el veredicto de la resolución de la jueza de garantía, que además tengo que detenerme un rato ahí porque acaba de pasar. Exactamente, Esto acaba de ser. Un minuto. Y es una resolución que, no puedo dejar de decirlo, particularmente me da mucho orgullo escuchar que una jueza habla así, que precisamente desde el propio poder que está cuestionado en estos momentos, ella puede referirse efectivamente a lo que significa respecto de la administración de justicia y lo que significa particularmente respecto de las personas, que quizás es lo que no se suele ver, ¿no? Y como ella hace precisamente esta alusión a que la justicia efectivamente... Nosotros no la alcanzamos a escuchar porque estamos al aire. Ella hace una alusión precisamente a cómo el Poder Judicial se ha visto permanentemente como imputado de corrupción, porque dice, siempre una parte no va a estar de acuerdo, ¿verdad? Una parte tiene que perder. Claro. ¿Ya? Y entonces los jueces siempre se han visto como expuestos... la máxima de Pareto. Claro, no pueden se quedar han visto todos expuestos a esto de que el que pierde siempre va a decir, ah, bueno, es que los jueces son corruptos. ¿Ya? Entonces ella hace como todo este análisis y dice, pero ahora nos vemos expuestos a un caso en que efectivamente esto ocurrió, y da todos los antecedentes que a ella le sirvieron para adquirir esta convicción en este estado procesal. Ojo, porque estuvimos viendo esta audiencia, ¿no?, durante muchos días, y de repente parecía un juicio. Y esto no es un juicio, es una etapa muy preliminar. Pero eso también va de la mano en que la Fiscalía, lo quiero llevar a este sentido y no quiero ser pro Fiscalía con esto, pero la Fiscalía llevó una batería de pruebas mucho más alta, al parecer, de lo que se pide para esta instancia. Lo que me parece que es muy bueno. Porque habitualmente lo que nos dicen es, ya, estamos en una etapa de formalización de cargos donde la Fiscalía lo que hace es decirle a usted por qué lo está investigando. Pero la Fiscalía, en vez de ir con 3 pruebas, llegó con 15. Que está muy bien en general, pero claro, queda esa imagen como de juicio, pero todavía no estamos en un juicio. Exactamente, falta mucho para que estemos en un juicio, pero qué bueno que eso se pueda apreciar, que efectivamente el estándar que tuvo la Fiscalía fue altísimo. Fue muy alto. O sea, esto de verdad estoy siendo súper objetiva, porque uno puede tener distintas percepciones de acuerdo a las actuaciones, pero acá el equipo regional de Los Lagos efectivamente hizo un trabajo muy pormenorizado, porque esta audiencia de formalización era exactamente el comunicar que los imputados están siendo investigados por tales hechos y que se cuenta con tales antecedentes para efectos de pedir una medida cautelar. Pero no es que algo se tenga que probar acá, efectivamente. Y nos damos cuenta de que la Fiscalía primero estableció todos los antecedentes respecto de las irregularidades en la tramitación de la causa, donde efectivamente Codelco fue perjudicada, efectivamente en favor de este consorcio Movitec, ¿no? Pero después hace todo este trabajo de vincular, que es lo más difícil que hay. La georreferenciación fue clave en esto. Exacto. En el cohecho es súper difícil poder vincular que efectivamente un funcionario público haya recibido los pagos y lo haya recibido por esta actuación. Y además que esos pagos son en efectivo, son en lugares secretos. Exacto. Tú no puedes esperar que un pago de estos se haga en un pasillo, un mall donde está lleno de cámaras. Eso se hace en lugares secretos. O sea, son las complejidades clásicas del cohecho que hace que muchas veces efectivamente no se sea muy exitoso. Entonces, Marta, uno ve una actuación de... vámonos al Centro de Justicia, están hablando los abogados justo ahora. Por supuesto. Último Diego minuto. Ponce, te escuchamos. Y la resolución de la jueza muestra la contundencia. Sí, habla justamente a esta hora el abogado de Codelco, Julián López, respecto a esta resolución. En este momento, Codelco
ha participado en esta investigación y la seguirá impulsando y colaborando activamente porque está comprometida con la probidad y con el Estado de Derecho. Abogado, uno de los episodios llamativos que se incluyó hace muy poco fue el episodio de la peluquera, que da justamente por descartado hoy día la jueza respecto de que la ministra Vivanco haya podido participar en esa peluquería y no haber asistido a la oficina de los abogados. Usted lo mencionó en algún momento, ¿esperó que llegara a este punto justamente ese caso de la peluquera? La columna vertebral de este caso no consiste en la cita con una peluquera. La columna vertebral de este caso consiste en que dos abogados formaron una asociación delictiva con una ministra de la Corte Suprema y con un operador, a partir de lo cual arrebataron al patrimonio de Codelco y con ello de todos los chilenos una suma cercana a los 20 millones de dólares. Ese es el corazón de este caso y todo lo que se ha discutido para distraerlo en cuestiones accesorias al caso hoy ha perdido todo sentido. Las defensas no fueron entonces al fondo de las causas. La contundencia del caso está manifestada en los antecedentes que hoy día enumeró detalladamente la magistrada y que demuestran que lo que aquí estaba tejido era una red de influencias tendiente a defraudar y a obtener dinero a cambio de resoluciones judiciales que involucraban el soborno de Marta, una ministra. Estamos escuchando al abogado Julián López. Este caso también parte porque cuando aparecen los primeros mensajes de Luis Hermosilla con la ministra Vivanco, es Codelco el que salta de inmediato. Y Codelco dice, nosotros nos vimos perjudicados por esa ministra. O sea, el actuar de los querellantes de Codelco también ha sido clave en este caso. Sí, ha sido importante. No sé si ya se querellaron efectivamente, lo que había una discusión ahí precisamente en que Codelco no había presentado querella, pero efectivamente es víctima, porque también, hubo una discusión, ¿no?, de que el bien jurídico acá protegido es la probidad. Y por eso quiero insistir en la contundencia efectivamente de la resolución de la magistrada Ibacache, que efectivamente dice, acá esto nos afecta a todos. Claro. Ojo, nos afecta a todas las personas, pero no podemos negar que Codelco particularmente es perjudicada en este caso. O sea, eso tampoco podemos que nos vemos todos ignorarlo. afectados, además. Por supuesto, o sea, y es como, efectivamente, se perjudica a Codelco, o sea, la principal empresa estatal del país, ¿qué podemos decir Marta, respecto de la nombraste otra un concepto aquí, quizás me salga un poco de la noticia. Voy a cuestiones más simples. Lo vi en... mira, está hablando Lupi Aguirre del Consejo de Defensa del Estado, al parecer. Vamos a escucharla. Respecto a este imputado. Respecto del rol de Ángela Vivanco, ¿qué le parece que debiese ocurrir? Porque estamos todavía a puertas también de si es que se formaliza o no esta causa. Bueno, la señora Vivanco no ha sido hasta ahora formalizada porque existe un trámite procesal previo, que es la querella de capítulo. Esperamos que esta termine de manera exitosa, al igual que ha sido la acreditación que ha dado la magistrada de los hechos a nivel de medidas cautelares, también sirva para efecto de que con los antecedentes que se cuenta poder avanzar este trámite de procedibilidad respecto de ella, que es la querella de capítulos. Así que tenemos que esperar ese trámite que, como ustedes saben, no es corto. Es un discurso bastante duro el de la jueza. Habla de que se rieron del país, de que es una red de corrupción en el Poder Judicial. ¿Cómo no? Yo creo que fue lo que trataron de manifestar todos los intervinientes que son acusadores de la parte de los intervinientes del Ministerio Público y los querellantes. Nos parece que este es un caso muy grave de corrupción y, por supuesto, para el Consejo de Defensa del Estado, uno de los casos importantes que tiene. Más allá de cualquier consideración, creemos que desde el punto de vista de los criterios que están establecidos en nuestra normativa en materia de probidad, este caso sin duda es de los más graves de la historia. Muchas gracias. Aguirre, abogada del... Tenía razón yo, pues. Abogada del Consejo de Defensa del Estado, querellante en este caso. Y ella dice un término que era lo que te iba a preguntar a ti, Marta. Habla de la probidad. En la semana estuve viendo a Mauricio Daza, el abogado en el programa que tiene con Freddy Stock, y presentó un libro, lo mostró, escrito por la jueza Vivanco, donde ella habla de la probidad, que es la transparencia. Entendemos que la jueza Vivanco todavía no está condenada, pero ella creo que hacía clases de Derecho Constitucional en la Universidad Católica, ¿no? Entonces llama la atención, era muy divertido, hacían toda una dinámica donde pescaban el libro, lo tiraban y todo. Pero ella describía lo que era la probidad y la transparencia. Sí, ella durante mucho tiempo ha sido académica, efectivamente. Yo desconozco el libro en particular, pero
Acá lo que es claro es que estamos ante un tema de probidad. O sea, acá hay intereses económicos que pueden estar perjudicados respecto de, claro, estatales en relación a Codelco, pero lo fuerte acá es la probidad, porque con lo que nos encontramos acá es con un reproche muy fuerte, efectivamente, como decía la representante del Consejo de Defensa del Estado, un reproche muy fuerte al Poder Judicial. Sí. Esto... por eso es muy importante la resolución de la jueza, digamos, porque ella tenía que venir necesariamente a poner un punto importante respecto de un poder que a partir de esto se va a ver mucho más afectado que lo que lamentablemente ya está. Yo no creo que los jueces se comporten habitualmente de esta forma, efectivamente. Pero es lo que todos esperamos en general. Todos esperamos, efectivamente. Pero pone una mancha tan fuerte en un momento crítico, ¿no?, de las instituciones, de la confianza en las instituciones, que en esa parte es muy lamentable. Por eso, insisto, es muy destacable la resolución que acabamos de conocer. Voy a hacer dos peticiones. La primera, Marta, ¿estás cómoda con el tazón o no? ¿Estoy qué? ¿Si estás cómoda con el tazón? ¿O si quieres? Sí, todavía queda un poco de café, perdón. Ya, lo otro, señor editor, tendremos la declaración de la ministra Vivanco, que se la pedí, le escribí el otro día. ¿La tendremos? ¿La de ayer? No, ya, mira, ¿por qué? Me llama mucho la atención la declaración. Es en esa imagen que tenemos ahí, cuando declara Ángela Vivanco, le pregunta nuestra compañera Bárbara, y ella dice que todo esto se trata de un show, que ¿por qué la investigan solo a ella si en estos fallos varios fueron 5-0, 4-1? ¿Por qué no investigan a los otros jueces también que votaron? Y aquí aparece el nombre de Diego Simpertigue, que a mí me llama mucho la atención que se empiece a investigar después de esto que dice Ángela Vivanco. Se abrió un sumario al interior de la Corte en contra de este ministro supremo porque él viaja, creo que 2 o 3 días después, el medio reportea.cl de Nicolás Sepúlveda, Nico Sepúlveda, que ha hecho un tremendo trabajo en este caso, llega a establecer el viaje que se da este ministro y se lo da 2 o 3 días después con Eduardo Lagos, que es uno de los jueces, perdón, uno de los abogados que está actualmente, que quedó en prisión preventiva. Entonces, ahí también me llega a la cabeza lo que pasó con el juez Ulloa cuando le dicen: oiga, pero usted le estaba filtrando fallos a Hermosilla, usted estaba entregando información de casos importantes, y él dice: sí, pero es que yo no tengo un conflicto con la parte, la tengo con el abogado, que es algo que claramente, no sé si me voy a entender bien, de que no puede ser que el conflicto de interés se diga: no, es que no lo tengo con el abogado, lo tengo con la parte, Viajó 2 días después con uno de los que era abogado. O sea, es impresentable. Sí, efectivamente es impresentable, pero esta defensa en torno a que no tomo yo la decisión, ¿no?, sino que yo soy solo una integrante más de una sala que está compuesta por 5 integrantes. En la Corte Suprema es por 5 integrantes. ¿Y por qué me investigan solo a mí? Bueno, o sea, es evidente que se le tiene que investigar. Básicamente y coloquialmente, desparramó. Claro, porque es que no puede quedar, este argumento me preocupa, digamos, no puede quedar como el delito de cohecho o las imputaciones que se hacen respecto de jueces únicamente establecido en relación a jueces unipersonales. O sea, tenemos muchos tribunales colegiados, de hecho, no solo superiores, sino que también los propios tribunales orales, de juicio oral en lo penal, son tribunales colegiados y a ellos no se les podría imputar nunca la forma en que toman sus decisiones. No, eso no es así. Ahora, ¿por qué no se investiga a los demás? Es porque probablemente todavía no existen antecedentes. Puede ser que surjan en adelante, porque en definitiva lo que la Fiscalía persigue son hechos que revistan caracteres de delito. Lo que existe respecto del ministro Simpertigue hasta el día de hoy es como esta cosa que se ve mal y que existe un cuestionamiento y por lo cual se le abrió un proceso disciplinario a él. Es una sede distinta. Ahora, a partir de esto, ¿podrían surgir antecedentes? ¿Se puede abrir un cuaderno de remoción, por ejemplo? ¿Tú lo ves factible? Tendríamos que ver los antecedentes que surjan en virtud del proceso disciplinario que va a salir, pero es
probable, no es algo que se deba descartar, como tampoco se debe descartar un posterior proceso penal en relación al ministro. También puede existir, pero tienen que surgir antecedentes que, yo entiendo, estaban en el caso de la exministra Vivanco, efectivamente, porque ahí habían surgido antecedentes directos en virtud de otras investigaciones, ¿no? Y pueden surgir en adelante en relación al Marta, ministro. te voy a leer unos extractos de el reportaje de Nico Sepúlveda, que cuenta que el ministro Simpertigue va a Portugal a un congreso, creo, un seminario, algo así, por temas de derecho de familia. Y él viaja a Portugal, va en primera clase. Todo esto es pagado por el Poder Judicial, están los viáticos, ellos mediante transparencia acceden a los viáticos que se le pagaron a él mientras estuvo en Portugal, pero él después, al parecer, toma sus vacaciones y viaja hasta Oslo, Noruega. En Noruega se junta con su pareja, Gloria Miranda, que es notaria, tengo entendido, es notaria. Se junta ya en Noruega y recorren Oslo, Gotemburgo en Suecia. Después van a Berlín, Copenhague en Dinamarca, Hamburgo en Alemania, Ámsterdam, Bruselas, París y Southampton en Reino Unido. Y en París, ya este crucero ya se lo dan con Eduardo Lagos. Ese es el viaje que a él se le está cuestionando, que lo da con Eduardo Lagos y con su pareja. Viajaron los cuatro, ¿ya? Y en París, el 25 de junio del 2024, en esa misma ciudad también estaba la ministra Vivanco. Es lo que cuenta Nico Sepúlveda en el reportaje. Y también estaba ahí el ministro Jean-Pierre Matus. Pero no hay certeza de que se hayan juntado los tres. Pero sí que se juntaron Simpertegui, Lagos y la ministra Vivanco. Es decir, de los 5 integrantes de la sala que votaron a favor de Velas Movitec, 2 se juntaron días después con la jueza con una de las partes, que era Eduardo Lagos. Entonces, el conflicto de interés es evidente. Es evidente. Sí, claramente existe un conflicto de interés. No estoy diciendo delito, conflicto de interés. No, por supuesto. No, es Claro. muy bueno remarcar la Claro. diferencia, efectivamente. Parece claro que hay un conflicto de interés ahí, pero no sabemos si efectivamente existe delito, pero volvemos a lo que estábamos conversando Como dice antes. el engañado Pachillán, yo no sé si será delito. Claro, volvemos a lo que estábamos conversando antes. Esto recién se está iniciando. Se ha establecido una crítica muy infundada, creo yo, respecto de la defensa, respecto de que la Fiscalía tenía que tener agotada esta investigación. Esta investigación no tiene por qué estar agotada. Claro. Si recién se ha fijado un plazo para investigar, el que, ojo, puede prorrogarse Sí, perfectamente. hasta 2 años. Exactamente. Entonces de aquí pueden seguir surgiendo nuevos antecedentes. Probablemente si surgen nuevos antecedentes en relación a otros jueces que también intervinieron en esta causa, probablemente sean también parte de esta investigación que está dirigiendo el equipo de la Fiscalía Regional de los Lagos, que, insisto, a mi juicio ha hecho un excelente trabajo. Me parece que particularmente ha elevado los estándares con que la Fiscalía llega a estas audiencias que son preliminares. Por lo tanto, me parecía que era bastante injusto el reproche contrario, ¿no? No, la Fiscalía no advirtió todo esto, pero si no estamos en el juicio todavía. Nos falta bastante para llegar ahí. O sea, confiamos en que efectivamente esto tenga un resultado que sea favorable, no digo favorable en términos de condena, sino que favorable en términos de un absoluto esclarecimiento de los hechos, porque creo que efectivamente es lo que la ciudadanía merece. O sea, nosotros necesitamos aclarar esto. Estaba buscando recién en el teléfono, si me pueden ayudar, muchachos. Hay una noticia que habla del yernecito. Lo venía escuchando en la mañana en Bio Bio. Y habla de, no sé si es yerno en rigor, del juez Simpertegui, que está en pareja con la hija de la pareja del juez Simpertegui. ¿Se entiende bien? A ver, perdón, de nuevo. El juez tiene una pareja. ¿Ya? Esta pareja tiene una hija. ¿Ya? Y esa hija tiene una pareja. ¿Ya? ¿Ya? Le dicen el yernecito. Ok. Así lo explicó Bio Bio. Está la nota, la estaba tratando de buscar, pero no la encontré. Y ahí también hay un tema, porque hablan que este yerno habría sido postulado muchas veces para ser notario. Y ahí tenemos otro tema. ¿Cómo se nos empieza a cruzar Corte Suprema, Corte de Apelaciones y
las designaciones de los notarios, que es un negocio tremendamente lucrativo en este país. Y conservadores, como nos dice nuestro editor. Y ahí, ¿cuál es el punto? Sempértegui fue presidente de la Corte de Apelaciones de San Miguel. Y todas las designaciones en las que este yerno era solicitado eran en el sector que pertenecía a la jurisdicción de la Corte de Apelaciones de San Miguel. Entonces te das cuenta que el caso de la muñeca bielorrusa, o sea, el caso madre, que es Hermosilla, nos abrió todo este abanico de relaciones y de esta justicia casi endogámica, como nos dijeron hace algunos días. Pero yo creo que hay un lado positivo ahí. Lo estamos conociendo. Hay un lado positivo que efectivamente lo estamos viendo y que esto moviliza a los cambios. O sea, recordemos que está, ¿no?, esta nueva forma de designación de los notarios, ¿ya? La nueva ley. Exacto. Y dentro de todo, yo creo que se van modificando las cosas, definitivamente no a la velocidad que la necesitamos. Parece eso también bastante claro. O sea, nos vamos enterando de un montón de cosas que de alguna manera sí era un secreto a voces, ¿no?, respecto de nombramientos, de notarios, de conservadores, etcétera. Cargos sumamente apetecidos. Un notario, la cantidad de plata que gana es brutal. Exacto, ya, pero eso ya se está mejorando, efectivamente. Esto simplemente viene a graficarlo de manera mucho más clara, ¿no? Y por lo tanto yo creo que ahí hay una parte positiva de toda la decepción que podemos tener, pero hay una parte positiva respecto de, bueno, o sea, hay mucho espacio de mejora, claro. Mucho. Marta, mira, te voy a leer, me lo acaba de enviar nuestro editor. Parte de la sentencia, del veredicto, sentencia. Resolución. De la resolución, mejor, de la jueza. Mira, y dice: quienes están siendo formalizados hoy se han reído de todo un país en juntas sociales, han ostentado viajes en redes sociales, han violado la confianza política. Esa fue la frase que ella entrega en la resolución, que me imagino tú la tomas muy importante, ¿no? Sí, absolutamente. Por eso decía, fue realmente un orgullo escuchar la resolución de esta magistrada y además ver en la audiencia, porque ella fue lo que es una jueza realmente imparcial en momentos que consideró que tenía que criticar a la Fiscalía. ¿Cómo viste también tú lo eso? hizo, ¿no? Porque fue bien claro el reproche a la Fiscalía. Claro, en algún momento ella fue como dura, pero como ahora lo veo, digamos, con la resolución final, como una cosa que está ocurriendo ahí, porque ella criticó el hecho de que se hicieran diligencias mientras estaba vigente esta audiencia, se estaba desarrollando la audiencia. Es una prueba que se entregó, que se había realizado 2 días antes de que estuvieran formalizando. O sea, sí, el punto está, y justamente ella en ese momento dice, pero esto no me había pasado. Pero que no haya pasado no significa que esté malo. O sea, si la investigación estaba vigente y lo que estaba ocurriendo justamente era lo mejor que podía pasar, ir chequeando las hipótesis que la defensa estaba planteando para entregarle precisamente al tribunal todos los antecedentes que le hicieran tomar la mejor decisión y la decisión más informada. Eso es lo que ocurrió ahí. Y tuvimos una audiencia que se desarrolló durante muchos días, pero que ella explica que necesitaba tener todos los antecedentes precisamente para ver si aquí se justificaba la medida cautelar más intensa, que es la prisión preventiva. Y ella la funda precisamente en lo que significa este delito, y no con cuestiones jurídicas, sino con cuestiones también de hecho, ¿no?, fácticas, que podemos entender todas las personas. Se rieron de Ahora, toda la ciudadanía, ¿no?, durante mucho tiempo. Julián López dice algo que va en la línea de lo que tú estás argumentando. La defensa en ningún momento ha cuestionado el hecho factual, el hecho principal. Eso para los querellantes y para la Fiscalía es muy bueno, porque finalmente la defensa lo que está tratando de hacer es botar un poco pruebas, pero no ha cuestionado el hecho principal. Eso es lo que dice. Eso por una parte, pero por otro, también está esto del delito del cohecho, que lo decíamos recién. Es súper importante que la Fiscalía lo pueda aprobar, porque con el cohecho puede llegar al lavado de activos. No se le cae el lavado de activos. El lavado de activos tiene una penalidad muy alta. Eso también permite que ellos puedan estar en prisión preventiva ahora, porque la prisión preventiva es proporcional a la condena que ellos después van a tener. Y el lavado de activos sí te da una pena de cárcel. Sí, por supuesto. Ahora el cohecho ha mejorado sus penas, digamos, claro. Desde el año 2018 efectivamente tiene penas más altas, pero el lavado de activos efectivamente es un delito con pena de crimen, que es muy grave y que necesita su base,
que es el cohecho, precisamente. Pero yo creo que la defensa Está la efectivamente... fiscal Marta, parece. Sí. A ver, vamos a escuchar. Está la fiscal Whitwer, parece, que va a minuto. entregar más detalles. Sí, Lucho, ha llegado acá la fiscal Carmen Gloria Bitber, que le vamos a preguntar justamente respecto de esta resolución del tribunal, ¿cuál es la sensación que queda a la fiscalía? Como Fiscalía estamos muy conformes con el resultado, con la resolución de la jueza en este caso. Tras extensas jornadas de formalización, la magistrada en su resolución ha dado por acreditado tanto los hechos que nosotros imputamos como Fiscalía, es decir, los delitos de cohecho, soborno y lavado de activos, y también dio por acreditada la participación de los imputados en estos hechos. Asimismo, estimó que la libertad de los imputados constituía un peligro para la seguridad de la sociedad, en el entendido que han vulnerado uno de los bienes jurídicos más valiosos, es la confianza de las personas, la confianza de la ciudadanía en la justicia, en el sistema de justicia, a través de los hechos que han cometido. Fiscal, fue un fallo bien contundente en el sentido de que incluso la jueza señala de que ellos se rieron de todos los chilenos. Fue bien categórica en su dicho la jueza. En ese sentido, estamos conformes porque ratifica y da la razón a la teoría del Ministerio Público, a la hipótesis planteada por el Ministerio Público respecto de los hechos por los cuales estamos imputando a los imputados, en el sentido de que efectivamente se pagó por la dictación de resoluciones favorables a una de las partes en una causa. Eso es extremadamente grave para el sistema de justicia y eso fue lo que fue recogido por la magistrada en su resolución. Fiscal, ¿cómo se responde a las defensas que todavía siguen señalando de que se debió haber investigado al resto de los jueces con sus fallos? Eso es algo que tenemos que realizar ahora en esta nueva etapa ya formalizada o judicializada de investigación, sin perjuicio de lo cual, y también la resolución lo señala y así también lo sostenemos nosotros, los otros jueces no estaban en la obligación de inhabilitarse como sí lo estaba la exministra Vivanco, y ese es el reproche que se realiza precisamente en esta resolución. Ahora viene la formalización también, toda esta investigación contra Ángela Vivanco. ¿Ustedes esperan las mismas cautelares? ¿Van a pedir lo mismo? Lo que pasa es que tenemos que ir por partes. La primera parte es que nosotros ya presentamos una querella de capítulo respecto de ella en la Corte de Apelaciones de Santiago. Esa querella de capítulos tiene que ser conocida por el Tribunal de Alzada y nosotros concurriremos a alegarlo, y si el Tribunal de Alzada tiene a bien acoger la querella de capítulos presentada por la Fiscalía en contra de la ministra, nosotros vamos a poder recién formalizar y pedir cautelares respecto de ella, que en su momento, por supuesto, evaluaremos. ¿Y se pueden abrir investigaciones hacia los otros jueces? El caso del juez Diego Simpertille, por ejemplo. A ver, el caso del juez Diego Simpertille me fue asignado ayer en horas de la tarde por el fiscal nacional. En ese sentido se va a investigar en conjunto con esta causa que ya estoy investigando. Respecto de los otros magistrados, no hay ningún otro antecedente, a su respecto, en el sentido de que hayan fallado algún deber del cargo al dictar las resoluciones. Ahí está. Clarísimo, clarísimo. Confirma que se va a investigar también al juez Simpertegui. Sí. Simpertegui, perdón. Entiendo que nos estamos recién enterando de eso. La fiscal dice que le fue asignada recién esta parte de la investigación en contra del ministro. ¿Se le también puede investigar sin presentar una querella de capítulos? Se le puede investigar sin presentar una querella de capítulos. La querella de capítulos se requiere, al igual que el desafuero... Para formalizar. Ni siquiera para formalizar. Ni siquiera se puede formalizar sin querella de capítulo. Okay. Lo que no se puede es pedir cautelares. Okay. ¿Ya? No se le puede pedir cautelares, no se puede acusar. Entonces la querella de capítulo, como el desafuero, se requiere o para pedir cautelares, en definitiva, para alguna privación o restricción de su libertad, o para acusarlo. Pero perfectamente se le puede investigar sin necesidad de que exista la querella de capítulo, y en su momento, si se ve la necesidad de pedir cautelares, entonces tendrá que efectivamente materializarse este mecanismo procesal como antejuicio, que es la querella de capítulo, que es básicamente como el correlato del desafuero. Lo último para cerrar, y te agradecemos, Marta, encontré la nota de La Tercera, de los periodistas Juan Manuel Ojeda y María Catalina Batarse. Dice: en 2 años
yerno de Simpertigue, ha integrado 19 ternas para notario y conservador en distintas jurisdicciones del país. El abogado César Maturana, conocido como el Yernísimo, está casado con la hija de la pareja del Supremo. El gobierno bloquea sus nombramientos y fuentes judiciales comentan que la razón apunta a las presiones indebidas del magistrado para favorecer a su pariente. Nota que está en la tercera también para que también la puedan ver. Y ahí está lo que te decía, cómo se nos va mostrando todo esto. Así Sí. que ahí está. Muchas gracias, Muchas gracias, Marta. Luis, encantada. Te agradecemos, que estés bien. Chao, chao.